Bueno, entonces me voy a permitir compartir este trabajo que estamos realizando, que hemos realizado con otro compañero que se llama Noriega. Estamos ahí en la Universidad de Chapingo y le hemos intitulado Hacia una agricultura sustentable, en este caso en el estado de Morelos. Es un trabajo que lo hemos venido elaborando en otros estados, como en Tlaxcala, como en Guerrero, en Oaxaca, ¿no? Entonces nosotros creemos que en el manejo agroecológico se recomienda la aplicación de la materia orgánica y tiene varios objetivos. Lo primero que buscamos es restaurar la capacidad agronómica y de servicios ambientales de los suelos para promover el funcionamiento de los ciclos biogeoquímicos al reactivar diferentes procesos de mineralización. Por otro lado, tenemos que en el estado de Morelos, pues por sus condiciones geográficas naturales, se ve favorecido teniendo una serie de islas naturales en los cuales se cultivan algunas razas como el ancho, el pepitilla, el bandeño, el tuxpeño. Son maíces que han tenido éxito en la cuestión del pozole. Morelos y Guerrero, recordemos un poquito, pues que es como que su platillo casi, casi nacional, pero también encontramos en esos lugares las condiciones favorables para cultivar maíces de diferentes colores, ¿no? El amarillo, el rojo, el blanco, el morado, el azul, por sus condiciones geográficas. Entonces, los objetivos principales que nosotros estamos promoviendo es que difundir la estrategia de restauración del suelo. Dentro de otras cosas, se busca mitigar el cambio climático, incrementar la producción agrícola bajo el esquema de la sustentabilidad. Recomendamos un plan de cultivo y de nutrición vegetal con el fin de reducir los costos de producción a nivel de los pequeños productores. También buscamos incrementar los niveles de productividad del cultivo del maíz con un enfoque orgánico, promoviendo la adopción de innovaciones tecnológicas de bajo costo, con un enfoque agroecológico. Buscamos capacitar a los extensionistas, dado que al final del día pues, son los que están en la parcela, ¿no? Inducimos al establecimiento de parcelas y días demostrativos. Guerrero se encuentra situado en los paralelos 18 grados 20 minutos y 19 grados 10 minutos de latitud norte, en los meridianos 98 grados 30 minutos y 99 grados 30 minutos de longitud oeste. Está ubicado en la cuenca del río Balsas, tiene un gradiente altitudinal norte-sur, en promedio 1100 metros sobre el nivel del mar. Utilizamos diferentes formas, diferentes datos. Caso concreto de 118 perfiles del suelo a nivel estatal. Se mandaron al laboratorio 1,159 análisis y utilizamos los datos de temperatura y precipitación de 52 estaciones. Esto ayudados de un sistema de información geográfico que nos va a ayudar a crear una serie de mapas, ¿sí? A nivel de parcela. Esas parcelas se van a agrupar en zonas de manejo agronómico. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Resulta que al hacer uso de estos análisis de suelo, de esos perfiles de suelo que tenemos, entonces nosotros vamos a trabajar con tres indicadores agronómicos. El primero es el pH. Recordando un poquito que la distribución de los suelos alcalinos está relacionada directamente con el clima, directamente con el material parental. Sí, en los suelos calcáreos el pH se relaciona con las reacciones del carbonato cálcico con el agua, porque hay agricultura de temporal, hay agricultura de riego y también con el CO2. Entonces nosotros decimos que valores de pH superiores a 7 se van a asociar con la presencia de carbonatos en el suelo. De ahí viene el éxito de la aplicación de la materia orgánica. Y el aumento del pH a nivel del suelo va a reducir la solubilidad en principalmente micronutrientes como el fierro y el manganeso. Entonces, esas deficiencias a nivel de la parcela nos pueden ocasionar esta clorosis. Este es el maíz. Entonces, vemos plantas, cultivos muy claritas. Eso significa una deficiencia a nivel de la planta. Entonces, con esos perfiles, con esos análisis que les comentaba, entonces
encontramos a nivel estatal que el 30 y casi el 40% de la superficie tiene un pH moderadamente ácido. ¿Qué significa? Un valor de 5.1 a 6.5. La siguiente categoría se llama un pH neutro, va de 6.6 a 7.3 y sí, cubre alrededor del 33%. Un pH medianamente alcalino que va de 7.4 a 8.5 está en un valor del 23.7%. Lo demás son poblados, lo demás son cuerpos de agua para cubrir el 100% de la superficie a nivel estatal. Entonces, aquí nos damos cuenta que el problema, digamos, a corregir a nivel de las parcelas va a ser trabajar en un pH moderadamente ácido que casi cubre, repito, el 40%. Cuando nos vamos a nivel de la ubicación, de dónde están situados esos valores, entonces hacemos el uso de los sistemas de información geográfico, entonces ya elaboramos estos mapas. Este es el mapa completo del estado. Aquí van las categorías: pH medianamente alcalino, neutro, moderadamente ácido, y entonces podemos ponerle la otra imagen que es de los poblados o de la infraestructura. Y entonces aquí ya nos vamos a situar qué poblado tenemos, qué características de pH tenemos en concreto, y ya se trabaja a nivel, repito, a nivel de la parcela. Algo parecido, entonces, nos va a suceder con el siguiente valor, que es el contenido de materia orgánica. Entonces, el nivel de materia orgánica a nivel de la parcela va a revela en este caso que la actividad biológica se encuentra suprimida. Por lo tanto, se recomienda incorporar esa materia orgánica en forma de composta, de lombricomposta, de ácidos húmicos, de ácidos fúlvicos, debido a que estos materiales van a contribuir a mejorar el drenaje, a contribuir en la aireación del suelo. Por lo tanto, entonces los suelos donde se va a incorporar materia orgánica va a contener un mayor valor de carbono, de calcio, de magnesio, de manganeso, de cobre y de zinc principalmente. Entonces, respecto de la materia orgánica, tenemos un criterio o un valor que se denomina bajo, que va de 0.6 a 1.5% y cubre alrededor del 21% de la superficie estatal. Otra categoría se llama medio, va de 1.6 a 3.5%, 60 y casi 62% de todo el estado. Un nivel alto de 3.6 a 6% de materia orgánica, solamente el 8.2%. ¿Qué significa entonces? Que hay que tener este valor de medio que cubre casi el 62%. El tercer valor agronómico, perdón. Entonces, algo parecido cuando queremos nosotros ver en dónde están esos valores, ¿sí? Ya nos vamos a el mapa estatal. Entonces ya decimos, mira, el nivel de materia orgánica que se clasifica como alto, sí, es este color verdecito, está situado en estas partes. ¿Sí? El nivel de materia orgánica bajo es un color cafecito y está situado en estas partes. El tercer valor agronómico con el que nosotros estamos trabajando se denomina capacidad de intercambio catónico, el cual es un parámetro que va a medir la cantidad de cargas negativas que existe en la superficie de los minerales que tiene el suelo, así como la de los compuestos orgánicos, caso concreto de la materia orgánica y de las sustancias únicas. Por ello, es conveniente o se recomienda aplicar minerales como la zeolita, ¿sí? En este caso, en Morelos. Entonces nos vamos a la categoría o la clasificación de la SIC. Valores que se denominan muy bajos, menores a 5 centimol. Entonces tiene una pequeña superficie de 0.1%. Valores bajos, que va de 5 al 15 centimol, están situados en 3.8% de la superficie estatal. Un nivel medio de 15 a 25, 14% de la superficie. Un nivel alto de 25 a 40, 60%. Conclusión respecto de la SIC, digamos que más de la mitad de la superficie total no tiene problemas de SIC. Entonces hay que dedicarnos a la otra parte. Y por último, muy alto, más de 40 centimol, 12.6% de la superficie. Entonces, con estos tres criterios,
pH, materia orgánica, SIC. Entonces nosotros construimos las zonas de manejo, específicamente a nivel estatal, a nivel de la parcela. Y entonces se pueden tener más criterios, ¿no? Como profundidad, como drenaje, como otras características físico-químicas, las que uno vaya generando. En este caso, entonces, integramos nosotros los mapas de pH, materia orgánica y SIC, de tal forma que encontramos 23 diferentes zonas de manejo. Y entonces, a manera de ejemplo, tenemos un valor de pH neutro que va de 6.6 a 7.3. Tenemos una superficie de materia orgánica que se clasifica como baja. Tenemos el valor de la capacidad de intercambio catiónico medio y ocupa una superficie del 7%. Repito, aquí podemos ir jugando qué otras características o qué criterios le podemos ir agregando para ir delimitando otras categorías. La siguiente se parece un poco, aquí lo que va a variar es la categoría o clasificación de la SIC, ya es un nivel alto y entonces nos arroja el 13%. Siguiente, ya es un pH neutro, un nivel de materia orgánica medio. Aquí ya cambia la materia orgánica, le dejamos el nivel alto de SIC y entonces nos arroja el 44% de la superficie. Algo muy parecido, aquí va a cambiar el pH, es medianamente alcalino, nivel de materia orgánica medio, un nivel de SIC alto y entonces nos arroja el 36%. Y entonces lo que nos da origen al final es que tenemos una zona específica de manejo. Y entonces ya decimos a nivel de la parcela, cuál va a ser la cantidad o la dosis de materia orgánica, de ácidos húmicos, de ácidos fúlvicos, ¿sí? Y obviamente qué raza de maíz vamos a cultivar. Pero puede variar inclusive el cultivo. De tal forma entonces que ya para finalizar, compartimos algunas conclusiones de este trabajo y decimos que se debe de incorporar materia orgánica, se debe de hacer una mezcla mineral con no metálicos ricos en silicio, así como bacterias fijadoras de nitrógeno, incorporar micorrizas, incorporar microorganismos entomopatógenos para suprimir plagas y enfermedades desde el establecimiento del cultivo. Entonces nosotros creemos que bajo este escenario del cambio climático, más las condiciones actuales del mercado de fertilizantes que están muy caros, le sumamos las importaciones de granos básicos, por lo tanto creemos que esta propuesta agroecológica puede funcionar a nivel de la parcela. Concluimos también que se debe de inocular la semilla y todavía damos la recomendación utilizar 500 mililitros de microorganismos promotores de crecimiento vegetal para estimular una germinación. Debemos de remineralizar el suelo. Decimos, aplicamos 200 kilogramos de mezcla mineral que deberá ser diseñada en función de cada zona de manejo, ¿no? Aplicar al momento de la siembra. Esta es la densidad más baja que nosotros recomendamos. Son 62.500 plantas por hectárea, pero podemos llegar sin ningún problema alrededor de las 95.000 plantas, ¿no? Se incrementa el rendimiento, se incrementa la productividad. Lo mínimo que debemos de hacer en el suelo es hacer una dosis de fertilización de nitrógeno, fósforo y potasio para asegurar lo mínimo en cuanto a producción. Y por último, recomendamos hacer una fertilización foliar. Se recomiendan 3 aplicaciones. La última aplicación la debemos de hacer cuando sale la hoja bandera. Y eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Esa es la propuesta agroecológica que hemos venido trabajando en otros lugares. Estemos concluido, María. Si tienen alguna pregunta, no sé si esté a tiempo. Yo creo que sí. ¿Alguna pregunta que quieran hacer a nuestro ponente? Una ponencia muy interesante y que nos permite tener una cultura hacia la sustentabilidad, ¿no? De alguna manera. ¿Alguna pregunta o comentario?
Frida, por ahí él estaba preguntando que si después de esta ponencia se va a realizar una sesión de preguntas y respuestas. Ahorita podrían hacerle alguna pregunta a nuestro compañero, el doctor Sergio. Pues de acuerdo al programa, Sí. de acuerdo al programa, a reserva si hay una pregunta específica, viene una sesión de comentarios de la primera ronda de ponencias. De acuerdo al programa, entonces, no sé aquí cómo, si lo hacemos por ponencia, lo hacemos de manera general. Pues a lo mejor podríamos hacerlo de manera general si están de acuerdo, porque también tenemos poco tiempo. Así es. De hecho, ya estamos, perdón, ya estaríamos fuera de tiempo porque es de 16:30 a 16:40. Podríamos hacer un cierre muy pequeñito.